El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. ¿Qué significa para nosotros la muerte en términos físicos, emocionales y espirituales? ¿Cómo la palabra del Señor y sus promesas nos ayudan a superar la muerte de seres queridos? ¿O cómo el texto nos muestra que Jesús es la palabra que resucita? En la clase de hoy compartiremos el concepto vida en el Evangelio de Juan y cómo se trabaja en este pasaje bíblico. Enfatizaremos también lo que el pasaje bíblico enseña acerca de Jesús como la resurrección y la vida. También comentaremos brevemente que los procesos de duelo son diferentes en cada persona y que es importante ser solidarios en estos procesos y afirmar la importancia de tener a Dios, su palabra, la presencia de su Espíritu Santo y el acompañamiento de una comunidad de fe. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en evangelización y educación cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos, que el Señor le bendiga en este día. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor, y en el día de hoy estaremos trabajando nuestra lección 21, la palabra resucita. Y estaremos dando lectura al Evangelio de Juan, el capítulo 11, los versículos 17 al 27 y luego los versículos 38 al 44. Y hay un verso que me gustaría que usted pueda memorizar. Y se encuentra en ese capítulo 11 de Juan, los versículos 25 al 26. Escuche bien esto. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Damos gracias al Señor ciertamente por esta clase, y pretendemos a través de la misma presentar que Jesús es dador de la resurrección y la vida eterna. De igual manera, examinar que aún en momentos de grandes dificultades en la vida de los creyentes, la acción de Dios da esperanza para seguir adelante y nos sostiene. Y número 3, mostrar la importancia de la solidaridad y los rituales en las situaciones de pérdida. Y queremos, compartir con ustedes un vocabulario que es muy importante. Y cuando hablamos de duelo, hablamos de ese proceso de adaptación que vivimos cuando tenemos una pérdida significativa. También se le conoce como luto. Y la palabra del duelo viene de dolus, que es dolor, o duelum, que es guerra, combate. Así que es un proceso que pasa la mente para curarse, como cuando se forma una cicatriz luego de una herida, y adaptarse a las pérdidas. Y esto es un proceso que es normal, evoluciona, y en el mismo nos encontramos solos pero acompañados. De igual manera, solidaridad. ¿Qué es eso? Pues mire, prestar apoyo a personas o causas. Es más que un sentimiento, implica la responsabilidad de llevar a cabo acciones para el bien, el acompañamiento y ayuda a los demás. Y cuando hablamos de vida eterna, hermoso, ¿verdad? Miren, es la promesa de Dios más allá de esta vida terrenal, para aquellas personas que han creído en Jesús, porque Jesús es el dador de la vida eterna. Y cuando hablamos de ritual, hablamos de un acto o ceremonia que tiene la función de hacernos reflexionar sobre un evento que es significativo. Ejemplos son los rituales de las bodas, de los bautismos, la Santa Cena, los aniversarios, los cultos funerales, entre otros. ¿Y qué les parece si vamos al texto? Y les invito a que puedan abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan capítulo 11, y estaremos dando lectura los versos 17 en adelante. Vamos a dar lectura al mismo y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Llegó pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús llegaba, salió a encontrarlo, pero María se quedó en casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto.
pero también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Pero Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. El verso 38 del capítulo 11 dice, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque lleva 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con venda y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadlo y dejadlo ir. Señor Jesús, te damos gracias en esta oportunidad que nos brindas de poder compartir tu palabra. Te pedimos que hables a nuestro corazón, de manera, Señor, oh Dios mío, que podamos afirmar esta palabra en nuestras vidas. Gracias, oh Dios, porque tú eres la vida eterna y eres tú, Señor, quien nos brinda la misma. Gracias te damos, Señor, por lo que has hecho y te pedimos que bendigas a mis hermanos y mis hermanas que nos escuchen y permite, Señor, que esta palabra cale hondo en nuestros corazones. Es en el nombre poderoso de Jesús que hemos orado. Amén. Amén y amén. Mis queridos hermanos, en el día de hoy estaremos hablando acerca de la palabra, pero de la palabra que se escribe con P mayúscula, ya que nos estamos refiriendo, mis queridos hermanos, al verbo logos, ese verbo que fue hecho carne. Estamos hablando de Jesucristo nuestro Señor. Y los versículos que estamos estudiando en el día de hoy nos van a demostrar que esa palabra encarnada que es Jesucristo, miren, es la resurrección y la vida. Y es la afirmación que tenemos que hacer en este día. De igual manera, vamos a examinar cómo el Señor se interesa acompañarnos en medio, ¿verdad?, de estas experiencias difíciles como lo son los lutos, las pérdidas de seres queridos. Y también la importancia de la solidaridad que debemos brindar nosotros, ¿verdad?, a aquellas personas que experimentan procesos de luto para que así puedan sanar. Y me gustaría, ¿verdad?, compartir con ustedes algunos hechos que son importantes que se dan previo al milagro de la resurrección de Lázaro. Y es que en el capítulo 10 nos muestra que Jesús tuvo un altercado con varios judíos durante una fiesta que se le conoce como la fiesta de la dedicación del templo. Y allí Jesús entonces estaba afirmando que las obras que él hacía daban testimonio de que es hijo de Dios. Como ustedes han estado estudiando junto con nosotros en las pasadas clases, el Evangelio de Juan nos presenta, ¿verdad?, unos milagros, unos signos, son 7. Y dentro de estos signos o milagros, lo que busca Juan es afirmar que Jesucristo es el Cristo, el Mesías prometido, el Hijo de Dios. Y vemos entonces que Jesús está allí. Y las cosas se complicaron un poco más con ese grupo de judíos cuando Jesús comenzó a decir que Él y el Padre eran uno solo. Así que no solamente era Hijo de Dios, sino que era uno cónsono con el Padre. Miren, eso provocó que los judíos que estaban allí, miren, buscaran para apedrearle. Y por eso Jesús tuvo, mire, que salir junto con sus discípulos deprisa, porque miren, los estaban buscando para matarle. Y entonces vemos que Jesús sale al otro lado del Jordán. Y es estando ahí, en el otro lado del Jordán, que Jesús recibe esta noticia de que Lázaro, su amigo, estaba enfermo. Jesús entonces, fíjense, decide quedarse 2 días en ese lugar.
y comenta que la enfermedad de Lázaro no era para muerte, sino era para que se glorificara a Dios y a él. Vemos entonces cómo Juan, en su relato, constantemente está haciendo, ¿verdad?, esta afirmación. Y cuando comienzan a pasar los días, aproximadamente 2 días, es que Jesús entonces decide volver a Judea. Y estando allí, dice que cuando está regresando al lugar, miren, está regresando al lugar donde lo estaban buscando para matarlo. Y créeme que los discípulos estaban muy conscientes de esto, especialmente Tomás. Tomás estaba claro que si regresaban allí, cogían el riesgo. Estaban tomando el riesgo de que los apedrearan y los mataran. Fíjense el amor de Jesús. El amor de Jesús para con los suyos, que no importando que su vida estaba en peligro, Jesús decide volver a ese lugar donde lo estaban buscando para hacerle daño. Vemos entonces que en los versículos 17 y 19, cuando Jesús llega a Lázaro, llevaba más o menos 4 días de muerto, y es lo que nos dice el texto, 4 días de muerto, y ya había sido sepultado. Es importante mencionar que según la tradición rabínica, el alma de las personas quedaba cerca del cuerpo como por 3 días aproximadamente, y que luego se iba. Por lo tanto, en base a esto, miren, la probabilidad de vida de Lázaro era nula, ninguna. No había posibilidad de vida para él. ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos preguntado, en medio de nuestros dolores, en medio de nuestras pérdidas, en medio de nuestras dificultades, si realmente habrá una salida, si realmente habrá una posibilidad? Mis queridos hermanos que me escuchan y hermanas que me escuchan, no olvidemos que Dios siempre está presente con nosotros y que no estamos solos. Y aunque pensemos, ¿verdad?, que no hay posibilidades, miren, nosotros le servimos a un Dios de posibilidades y no podemos olvidar eso. Vemos entonces en estos versículos 20 al 24 de que antes de que Jesús llegara a Betania, vemos entonces que Marta sale al encuentro y María se queda en su casa. Marta entonces, cuando llega a donde Jesús, miren, le da su queja. Y lo primero que le dice es, Jesús, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Sin embargo, vemos que también Marta hace una afirmación. Pero sé que todo lo que pidamos a Dios, Él lo concederá. Me encanta la fe de esta mujer en medio de este proceso de dolor y en medio de este proceso de pérdida. Y me encanta mucho porque Jesús les responde que Lázaro va a resucitar, pero entonces ella entiende que va a ser en el fin de los tiempos y no en el ahora. Por eso vemos que Jesús entonces le responde, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Vamos a hacer un alto en esto porque creo que estas palabras de Jesús nos enseñan mucho. Primero, pienso que para Jesús era importante que Marta pudiera entender la importancia de depender solamente en Él. Miren, hoy en día, mis queridos hermanos, en medio de las circunstancias difíciles que se nos puedan presentar, es importante que usted y yo tengamos la certeza de que Dios está ahí y que debemos aprender a depender solamente de Él. Me encanta mucho como lo presenta la escritora de esta clase, la reverenda Alicia Rosas, a la cual enviamos un saludo a ella y a su amada iglesia. Nos plantea de la siguiente manera. Miren cómo lo plantea la reverenda Rosas. Dice, la vida eterna se obtiene en virtud de tener una relación íntima y de compromiso con Jesús. Fíjense lo que nos presenta la reverenda Alicia Rosas. Nos habla de una relación íntima y de un compromiso con Jesús. Sí, porque el Señor Jesús lo que desea es que tengamos una relación íntima con Él y que tengamos una relación, miren, genuina. Y eso, miren, va a redundar en un compromiso con Jesús.
Por eso es que vemos que Jesús le pregunta a Marta, ¿crees esto? Y vemos entonces que a pesar del dolor de Marta, miren, Marta sigue creyendo en Jesús. Pero esta vez, fíjense, está creyendo no en el amigo, está creyendo en Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, al Dios que tú y yo le servimos, que no es un Dios de mentira, es un Dios real, es un Dios que existe, es un Dios que hace grandes obras. Miren, y esto que Jesús quería dejarle saber a Marta es importante. Y pienso que también es importante para nosotros. Porque fíjense, la muerte no es el final, sino es continuidad de la vida eterna que Dios, miren, así nos los ha brindado, regalado a través de Jesús. Y lo vemos en esas enseñanzas y en esas acciones. Por eso es que es importante que creamos en Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que Él es quien nos brinda la vida eterna. Los versículos 38 al 41 vemos que Jesús llama a María y escucha también la misma queja. María estaba en la casa, entonces Jesús la llama y María se queja, la misma queja, ¿verdad? El dolor se está manifestando de manera distinta, ¿verdad? Marta fue de una manera, María fue de otra, pero es el mismo dolor. Y entonces vemos que Jesús solicita, miren, les dice, vamos, llévenme a donde está la tumba de Lázaro. Y cuando Jesús llega allí, me encanta esta expresión, y este es el versículo más corto que encontramos en la Biblia, dice que Jesús lloró. Jesús lloró ante la tumba de Lázaro. Y cuando Jesús llora, entonces vemos que los judíos que estaban allí comienzan a reaccionar. Y miren, reaccionan de diferentes maneras. Unos decían, ay, mira cuánto amor sentía Jesús por Lázaro, que mucho quería Jesús a Lázaro. Y otros, por el contrario, decían, si hubiese llegado a tiempo, lo hubiese podido sanar. Miren, mis queridos hermanos, Dios siempre llega a tiempo. Y es interesante esto, porque miren, en medio de los procesos de dolor, vamos a tener diferentes personas a nuestro alrededor. Y vamos a escuchar de todo. Y las personas van a reaccionar de diferentes maneras. Lo importante es que no perdamos nuestra fe y nuestra esperanza. Y que lo que Dios ha prometido, Él cumplirá. Interesantemente, cuando Jesús llega allí frente a la tumba de Lázaro, hay cierta similitud porque cuando Jesús muere, Jesús va a ocupar una tumba parecida a la de Lázaro, donde hay una piedra que está sellando la entrada. Es una piedra que está sellando la tumba. Y vemos entonces que Jesús ordena a quitar la piedra. Y entonces Marta le dice a Jesús, Señor, lleva 4 días de muerto, su cuerpo hiede, tiene mal olor, está putrefacto, está podrido el cuerpo. Y entonces la contestación de Jesús es la que me encanta, porque le dice, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿Cuántas veces hemos dudado de que Dios está en control? Pero siempre nos recuerda sus palabras y nos recuerda que Dios está obrando. No sé cuál sea la situación por la cual tú estés pasando hoy, pero tú que me escuchas, quiero que sepas una cosa. Dios te tiene en su agenda. Dios está en control. Él está obrando. Y aunque no lo veamos, Él está obrando. Me encanta mucho porque los versículos 41 al 44 dice que mientras la gente movía la piedra, Jesús comenzó a orar en voz alta y empezó a dar gracias. Comenzó a dar gracias por el milagro que estaba a punto de realizar. Y lo estaba haciendo para que los que estuvieran allí escuchando pudieran entender que lo que iba a ocurrir allí, esa resurrección, era obra del Padre, de su Padre y de la autoridad que Jesús tenía para hacer milagros. Y entonces vemos que Jesús, miren, frente a aquella tumba llama a Lázaro y le dice, Lázaro, sal fuera. Y cuando Lázaro de momento escucha a su amigo, a su maestro, comienza entonces a caminar como pudo porque estaba atado de manos y de piernas y sale afuera. Y Jesús entonces ordena que lo desataran y que lo dejaran ir.
Interesantemente, mis queridos hermanos, cuando ocurre este milagro, muchos creyeron, pero otros no. Pero sepa una cosa, que los que creen, solo esto, dice su palabra, pero los que creen, solo esto verán la gloria de Dios manifestada. Los que creen, verán la gloria de Dios. ¿Crees, hermano? ¿Crees, hermana? Vas a ver la gloria de Dios manifestada. Me encanta mucho esto, mis queridos hermanos, porque estamos ante el séptimo milagro, la señal que Jesús realizó en este Evangelio de Juan. Y no olvidemos, ¿verdad?, que cada milagro que se presenta, estos 7 milagros, lo que está es afirmando que Jesús es el enviado del Padre, el Hijo de Dios y el dador de la vida. Y el próximo milagro que se dará en Juan es la resurrección de Jesús. Así que no solamente Él hace que otros resuciten, sino que en su muerte Él mismo resucita, porque Él es la resurrección y porque Él es la vida. Por lo tanto, mis queridos hermanos, hay vida eterna para todos aquellos que creemos en Él. Y Jesús nos ha prometido que va a preparar morada celestial para todo aquel que le ama y le sigue. Así que, mis queridos hermanos, tenemos que afirmar esta hermosa enseñanza. Número 1, afirmar, mis queridos hermanos, que Dios sigue siendo consuelo, sigue siendo fortaleza y sigue siendo esperanza para aquellos que sufren y para aquellos que están enfrentando pérdidas. Pero de igual manera hace una exhortación a la comunidad de fe. Y la comunidad de fe está convocada a que sigamos creando vínculos estrechos y que podamos ayudar a aquellas personas que necesitan ser acompañadas, pero que las acompañemos sin juzgarle. Solamente necesitan ser escuchadas por ti, escuchadas por mí. En esos momentos difíciles solamente necesitan que alguien pueda escuchar. Sabemos, mis queridos hermanos, que no es fácil perder un ser querido, pero no podemos olvidar que aquellos que hemos creído en Jesús no veremos muerte. Y quiero culminar con esta expresión de Jesús. ¿Crees esto? Damos gracias al Señor por su palabra, porque sabemos que aquellos que creemos en Jesús vamos a poseer la vida nueva aquí y la eterna más allá de la muerte. Y que la vida eterna se obtiene en virtud de tener una relación íntima y de compromiso con Jesús hasta el final de la vida. Mis queridos hermanos, tenemos que conocer esa palabra y afirmarla en nuestras vidas para que cuando lleguen los momentos difíciles nos podamos nosotros sostener de ella. Porque todos enfrentaremos situaciones difíciles y es necesario podernos encontrar con esa fe en Jesús, que es importante para que Dios nos dé esa fuerza y que nos podamos sentir que hay esperanza y que hay un futuro para cada uno de nosotros. ¿Qué les parece si oramos? Dios y Padre nuestro, gracias por tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que ha vencido la muerte y que nos da la vida. Te pedimos, oh Señor, que sigas ayudándonos en medio de los procesos y que consuelas a aquellos que están atravesando momentos de pérdida, momentos de duelo. Y te pedimos, Señor, oh Dios, que pongas paz en sus corazones y que nos permitas a nosotros como iglesia y con la ayuda de tu Espíritu Santo a ser portadores de consuelo y ayuda para acompañarles. Gracias por tu promesa de estar con tu pueblo todos los días hasta el fin de los tiempos. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Y esperamos así estar con ustedes la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.